Bueno, estamos con Martín Coan, es un escritor que no necesita, por lo menos para mí, tanta presentación. Está ahora estrenando dos libros, Confesión y me acuerdo lo editó Godot, Confesión, ¿y quién lo Anagrama. edita? Confesión no sé si está todavía, ¿ya está disponible? Al día de hoy, ¿lo pueden leer todos o solo algunos? Creo, en formato virtual sí, Sí, y en formato, ¿cómo se dice? Real, es lo contrario de virtual. En papel, septiembre, palmario. en papel sale en septiembre acá. En septiembre, perfecto. Salió en ¿Tuvo España, la por eso. amabilidad? ¿Qué? Decime. No, sí salió en España, por eso por ahí alguna nota vi. Ah, sí, 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 Porque, porque yo estaba, claro, hay reseñas y bien. exacto, es por Tuvo eso. la amabilidad, Martín es una persona muy ocupada porque además de escribir, da clases, hace unas columnas que muchos, quizás de los que nos están viendo, leen y siguen en el diario Perfil hace mucho tiempo, que yo valoro mucho particularmente en esta coyuntura, porque, bueno, es una, digamos, más allá de las ficciones que haces como novelista, etcétera, es una forma de dialogar con tu tiempo, que me parece un ejercicio cada vez más necesario de parte de los escritores, realmente, y no hay muchos que se animen o que tengan disposición para hacer esto, y creo que además ofrece otro tipo de escritura, otro tipo de reflexiones, idas y vueltas. En algún momento las tendrías que publicar esas columnas. Yo me estoy No, metiendo en temas editoriales que no tienen nada que ver, pero realmente es como un documento que me parece muy valioso. Bueno, y en ese diálogo que tenés con el presente o con la coyuntura, también sos uno de los escritores o de los personajes de la cultura, que no es muy feliz como frase, pero sirve para darnos a entender, que se anima a ir un poco más allá en reflexiones que por ahí están, eh, a mí me da la impresión que están como censuradas, solapadas, reprimidas en algunas personas, y en relación a este ciclo que iniciamos con vos, está esta cuestión de lo políticamente correcto, la corrección política, y también otras palabras o frases que fueron cambiando de sentido, algunas ligeramente, otras de una manera muy drástica, de acuerdo justamente a la coyuntura y a los tiempos que vivimos, etcétera. Yo pensé, me gustaría que para el final dejemos una pregunta que tiene que ver con corrección política y Estado en cuanto a políticas correctas estatales en relación a la cultura. Creo que sos una de las personas que puede darnos una visión interesante sobre eso, pero me gustaría empezar por algo que está ahora circulando, sobre lo que has opinado vos. Yo como periodista también estoy tratando de seguir el tema, que es esto de la cancelación, que era una palabra que empezó a circular con fuerza ahora, digamos, no, si uno piensa en lo que pasaba, qué sé yo, 5 o 6 años atrás, cancelado era un término, viste, qué sé yo, no se dio tal obra de teatro cancelada, pero no era una palabra que esté todos los días tomando cada vez más fuerza, y algunos dicen que en realidad es un eufemismo para hablar de censura. ¿Vos qué pensás de la palabra cancelación y de su significado en este contexto? estoy de acuerdo con lo que planteas. Primero te agradezco las cosas exageradas que dijiste al presentarme, porque en realidad no considero hacer nada en especial. Escribo, como también escribís vos, en medios o intervenciones donde uno lo convocan, y no hago más que acceder a los lugares a donde me convocan y ahí decir lo que pienso. No hay ningún mérito especial en lo que yo hago. Eso por un lado. Sí, lo de la cancelación es muy interesante interrogar la palabra, ¿no? ¿Y por qué la palabra? A mí me remitía, cuando vos decías lo de las obras de teatro, eh, los vuelos cancelados. Me parece que Sí, la palabra se usaba sobre todo con la idea de tenés la razón, anulación, con la idea de anulación, total. o sea, algo que como un grado más alto de eso que aparecía como demorado, postergado, ¿no? Digo, estoy pensando en una escala, ¿no? Algo puede estar Sí, demorado, sí, sí, sí. suspendido, y la idea de cancelación es la idea de la anulación,
también con la idea de lo irreversible, frente a otra instancia donde algo, digamos, deja abierta alguna otra alternativa, lo cancelado ha sido suprimido, y ha sido suprimido de una manera que no parece que la intención es que eso ya no tenga vuelta atrás. Por lo tanto, me parece que efectivamente supone una tachadura, supone una eliminación. Hay que ver, digamos, cómo y por qué se aplica en cada caso, sobre todo porque lo que aparece es, por supuesto, la fantasía de poder, de ser uno el que cancela. Porque yo tiendo a pensar más bien desde el otro lado, digamos, yo como lector, como espectador de cine, como alguien que escucha, no sé, canciones, inmediatamente si pienso que algo se cancela, lo que pienso es que me lo pierdo como lector, que me lo pierdo como persona que va al cine, que me lo pierdo como cualquiera, que me lo pierdo como persona que ve la tele, digamos, algo está cancelado, me lo suprimen y me lo pierdo. Porque incluso aquello que me pueda parecer cuestionable, muy discutible, incluso repudiable, a lo que me convoca es a discutir, a cuestionar y eventualmente a repudiar, no a cancelar. La cancelación implica que tampoco va a haber cuestionamiento, discusión ni repudio, va a haber, repudio en términos también de argumentación, va a haber una anulación. Claro, de última lo que vos estás cancelando es la posibilidad de dialogar con aquello que justamente cancelás a priori. Y también se agrega ya, llegamos a hablar de cultura de la cancelación. En este contexto, digamos, ¿qué sería? Porque a mí lo que me pasa con todos estos movimientos, digamos, no son identitarios exclusivamente, pero tienen mucho que ver con los movimientos identitarios. Me pasa que hay como una constante reformulación del lenguaje, que a veces carece de lógica, ¿viste? Digamos, ¿qué sería la cultura de la cancelación? ¿Me entendés? Digamos, ¿qué estamos diciendo si hablamos de cultura? ¿Una cultura puede ser cancelatoria por sí? ¿Se puede atribuir esa facultad, viste? Es como... Yo te diría, si la expresión aparece y circula, es porque existe, aunque sea como ambición, o si vos querés como fantasía. Es como una expresión de deseo. Exacto, porque por algo circula y por algo se usa, y como yo tiendo a pensar cuando algo se cancela, cuando tiendo a pensar que es algo que me estoy perdiendo, incluso de discutir, incluso de cuestionar, advierto que lo que no me tienta o donde no me imagino, lo que no me atrae es constituirme el sujeto de la cancelación. Pero evidentemente parece haber un atractivo, que no es, vamos a decirlo de modo más clásico, el poder. El poder de cancelar, que es ni más ni menos que el poder de hacer callar a otro. Yo no voy a negar que mis fantasías de que el otro se calle transcurren de este modo. Hablo y lo que digo lo deja sin palabras. Esa es mi fantasía de hacer callar al otro. Mientras que lo que es cancelación y pretende ser una cultura, es decir, estabilizarse como procedimiento colectivo, es hacer que el otro se calle de un modo más vehemente, pero que, a mi entender, nos remite a lo que vos decías, es un modo de censura. No es que el otro quede sin argumentos, no es que el otro enmudezca ante lo que uno le dice, es que no pueda hablar. Es que no pueda hablar. Es como... que el otro se calle y por ende seguir hablando solo. Claro, monologando, y en una cámara de eco, porque no es que nos callamos todos, digamos, no hay ningún silencio saludable en esto, es monologar en una cámara de eco. Exacto, porque es llamativo, porque al mismo tiempo eso se combina con muchísimos discursos de la otredad y la alteridad, y me parece que una cosa entra en contradicción con la otra, porque digamos, lo que bien llamas cámara de eco, si las otras voces no son más que rebotes confirmatorios de lo que estoy diciendo yo, no es una verdadera otredad. Si los otros son iguales a mí, no son verdaderamente otros. Es el truco ni siquiera el truco, la trampa de la empatía. El otro es igual a mí. Si es igual a mí, no es verdaderamente, constitutivamente un otro. Si las otras voces son las voces que me confirman, son voces, como bien decís, de eco y de resonancia, no hay la voz de una alteridad, no hay un otro ahí hablando. Me parece que la cancelación tiene esa ambición, que el otro en sentido fuerte de la expresión, se calle
y que pueda hablar solamente un yo, que es el yo y los falsos otros, que son iguales que yo, o sea, que no son otros. Sí. Y esto lo digo en términos de, ¿cómo decirla? Una especie de ideal de concordia o de gentileza. Si el otro está diciendo algo que a mí me parece deplorable, digamos, lo que me suscita no es una búsqueda de acuerdo, un entendimiento, un diálogo, no sé, habermasiano en busca de acuerdo. No, para mí es entrar en una lucha de discurso, obviamente, y si eso me parece deplorable, avanzar con contundencia sobre aquello que en el discurso del otro me parece deplorable. Pero todo eso requiere que el discurso del otro exista, no cancelarlo. Claro. Claro, además es como, también creo que hay como una especie de cosa infantil detrás de todo esto, o aniñada en todo caso, porque vos fijate, en las redes vos podés bloquear a alguien que te hincha las pelotas, ¿no? Hablando de manera patriarcal y horrible. Es un procedimiento que está muy bien para las redes, que son un ámbito, se llaman redes sociales, es un ámbito de sociabilidad, pero no es un ámbito exclusivamente cultural, no es institucional, no tiene que ver con la construcción de pensamiento en los términos en los... Entonces, digamos, bloquear a alguien en la vida real o bloquearlo, como casos que estamos viendo últimamente, digamos, bloquear la obra de alguien por su comportamiento en la vida privada, que ya es como el colmo, para mí también supone una fantasía un poco infantil, porque ese otro sigue estando, vos no podés hacer de cuenta que no existe porque la red no te lo muestra más. La cancelación, de alguna manera, también refrenda la existencia de ese otro, porque vos lo estás poniendo en un lugar descensurado. A mí que me está pasando, yo doy clases de guión con gente muy joven, y empezaron a interesarse en el cine de los cancelados a partir de la cancelación. Porque no dejan de existir, no deja de existir Woody Allen, digamos, no va a dejar de existir porque vos, o Polanski, o sus películas más bien, ¿no? Digamos, más allá. Entonces, también es como una fantasía un poco baladí, ¿no? Porque sí, cancelamos, pero la obra está, sobre todo cuando hablamos de obras, ¿no? La persona Claro. existe y la obra está. Claro. Yo te diría, Sí. lo que decía de las redes es interesante porque yo también, de todos modos, entiendo lo que apuntas con respecto a la frecuencia, digamos así, que es propia del intercambio en las redes, y otras zonas de circulación de discursos, por eso la palabra cultura entiendo exactamente, creo entender a qué apuntas. Pero no dejaría por completo afuera las redes, en términos de una ¿En qué práctica social sentido? de circulación de discursos. Una práctica Sí, social de circulación de discursos. Y además es y una cada vez práctica más. social, cada vez más, y una práctica social pública. Dado que si Sí, yo puedo entrar y verlo, es que es público, no es una conversación sí, telefónica. Si yo te llamo por sí, teléfono, esa conversación es privada. Si yo sí, contesto sí, un tweet que vos publicaste, me sale la sí, palabra, publicaste. Ese intercambio es público. Es público, dado sí, que está a la vista. Después, por supuesto, te podés poner candado, podés poner esto, aquello. Pero sí, en principio, es público. sí, Y para entrar sí, a una página de Facebook, el único requisito, entiendo yo, si vos tenés Facebook, entras a una página de Facebook. Es decir, eso es accesible. Por lo tanto, yo lo agregaría esa circulación que llamamos redes a una instancia de la sí. circulación pública de discursos, no lo dejaría por fuera de lo que estamos considerando y discutiendo con respecto al estado de cosas en relación a la cancelación y al imaginario de que el otro se calle. Yo agregaría No, las no, redes. de hecho cada vez está más adentro y también existen esas camarillas que se arman en las redes hostigando a una persona, etcétera, pero me refería específicamente a ese mecanismo de bloquear que es como una ilusión de cancelación absurda, como lo es la cancelación en realidad, digamos. Yo tengo la esperanza de que todas las buenas obras, ahora se fueron contra John Wayne también, y todo el western, en lo particular a mí todo lo que tiene que ver con el cine por una cuestión profesional me choca mucho, pero digamos, confío en que esas obras van a sobrevivir hasta a este estado de cosas tan totalitario. Lamentablemente no se me ocurre una palabra más suave, ¿no? Digamos, o de afán totalitario. Quizás no es un totalitarismo, por supuesto no lo es, pero hay un afán, una intención totalitaria. En cuanto a esto de confundir personaje con obra, ¿no? Hablábamos recién de Polanski, de Woody Allen. Es también, digamos, si vamos a revisar la historia del arte, es
imposible hacer esa limpieza que se pretende, digamos. Realmente, ¿quién tiene una conducta impoluta en los términos en que estos movimientos cancelatorios pretenden juzgar a las personas dentro de la historia del arte? ¿Cómo ves vos eso? ¿Qué opinión tenés sobre esa confusión entre figura y obra? Mira, primero vos decías totalitario, efectivamente no es, porque probablemente requeriría algo del orden del aparato de Estado para Claro, eventualmente y potencialmente articular un sistema totalitario. Pero sí, sí, no lo autoritario es. sí es. Pero autoritario sí. Claro, Como cualquier, digamos, práctica que consiste en que yo hablo y el otro se tiene que callar. Pongámoslo en términos así básicos. Si yo sí, puedo hablar y sí. el otro se tiene que callar, hay un gesto autoritario ahí. Hmm. Después está lo que bien planteás. Yo diría, digamos, la distinción entre sujeto, autor y obra es una distinción que yo considero fundamental, y no solo en relación al tema del que estamos hablando ahora. Digamos, para mí, digamos, hace a mi concepción de lo que es la literatura, de lo que es el cine, suponer que una obra no es la expresión directa del autor. Pero esto por fuera de los temas, digamos, ligados a esto, a las cancelaciones, lo políticamente Sí, sí, a la correcto, etc. coyuntura, sí, sí, sí. Exacto, está por fuera de eso, tiene que ver con la manera en que yo pienso la lectura, está, digamos, por el lado en el que yo pienso la crítica literaria, que es a lo que yo me dedico, o la docencia, digamos. Si yo enseño literatura y enseño un texto o enseño una novela, y mi lugar como docente o mi lugar como lector es simplemente refrendar algo que estableció el autor o que queda subsumido en la figura del autor, mi lugar como lector, mi lugar, el de cualquiera, como lector, como crítico, como receptor, es muy pasivo. Pero esto es algo Claro. discutido larguísimamente. Si una obra queda subsumido en la condición personal del escritor, o en sus intenciones personales, o en su ideología política, el lugar de recepción es un lugar absolutamente pasivo, porque el lugar de autor estaría ya definiéndolo todo, y uno no podría sino, digamos, eso, recibir de manera pasiva algo que ya está definido desde la autoridad del autor. Poner en cuestión la autoridad del autor, que de hecho Sí, evidentemente tienen esa conexión etimológica, poner en sí. cuestión la autoridad del autor hace a conceder a la recepción, al lector, un lugar mucho más activo. Digamos, en principio yo diría la separación obra-autor responde a esa premisa, para mí fundamental en mi manera de entender qué es ver una película y qué es leer una novela, leer un poema, no es ser receptor pasivo de lo que el autor quiso decir. De manera que la Por otro separación... lado, me parece que además es un poco corto de miras eso, porque la corrección política de cada época va cambiando, cambia cada vez más rápido, además. Entonces, no hay nada que vaya a resistir nada. Es como, también de nuevo ahí veo una cosa infantil, ¿viste? Como mágico, como un cierto pensamiento mágico. Sí. Eh, si Y lo de mañana la infantil, corrección totalmente. política va a ser otra. Lo de infantil parece el juego de los chicos que creen que cuando se tapan con la almohada la cabeza uno no los ve. Efectivamente, Exactamente, parece funcionar hay así. algo. También creo que hay como una relación en esto de lo infantil, como alguna relación bueno, si yo adhiero a esta corrección política de último momento, de alguna manera me rejuvenezco mi manera de ver el mundo, me inscribo dentro de un grupo que pienso que es joven, aunque a veces las Ah, ideas son retrógradas, pero, claro. viste, hay como un temor a no sacar los pies del plato de un supuesto grupo de contención que tiene ciertos parámetros que son políticamente correctos de los 5 últimos minutos de esta parte, Claro. y hay como temor, viste, a quedar como un paria también. Por eso yo valoro las voces que se animan a cuestionar este tipo de cosas que se van estableciendo de a poco como verdades, digamos, y por eso mis halagos del comienzo no son, no Sí, son tienen sustento y asidero, porque noto, trabajando y demás, mucho temor a quedar fuera de un supuesto grupo de contención que, insisto, para mí no existe, porque es un grupo de claro. contención que justamente te puede bloquear, cancelar, etcétera, a la primera de cambio, cuando cambie un poquito Sí. algo. Entonces, Porque siguiendo tu razonamiento y tratando de sí, entender esa lógica que pretende ser cultura de época, parecería ser, siguiendo lo que vos planteás, que es muy, muy preciso y muy, muy nítido,
La ilusión sería poder conformar un nosotros Sí. en el que todos pensamos igual, porque respondemos a las mismas premisas, con un otro cancelado. Si eso no es un gesto autoritario, no sé en qué consiste el autoritarismo. ¿Dónde está el autoritarismo? Asegurarnos un nosotros homogéneo y el miedo que vos decís, cuando alguien tiene esa necesidad, es el miedo de quedar fuera de ese nosotros, sobre todo, claro, ¿cómo no te va a dar miedo? No es mi caso, claro, ni el tuyo, ni. Pero ¿cómo no va a suscitar esa inquietud, quedar afuera de ese nosotros, si el otro va a estar cancelado? Claro, la amenaza es terrible. La amenaza es el con razón paria. tienen miedo. Claro, con razón tienen miedo, porque además al paria además se lo va a anular, se lo va a hacer inexistir. Entonces el gesto autoritario efectivamente radica en esto, constituir un nosotros de homogeneidad garantizada, es decir, un nosotros sin otredad, y al que manifieste una condición de otredad, se lo cancela, es decir, se lo suprime. Yo creo que ahí hay una cosa, perdóname, Nancy, de la cuestión de autor, porque me parece que ahí también hay una fantasía moralista, porque bueno, claro, la base de todo esto es una especie de entidad moral que las religiones lo resuelven de modo explícito, digamos, ¿no? El rabinato, el Vaticano, constituye un lugar de saber y de verdad, donde se define lo que está bien y lo que está mal. Y absolutamente. Y a los disidentes se los expulsa o se los prende fuego. En ese sentido, hoy justo leía una nota sobre este gesto de algunas chicas de raparse. Yo tengo algunas amigas rapadas, bajo el supuesto de que el pelo es político, ¿no? Todo es político, el pelo también. Y en eso, y en otras movidas que tienen que ver con algunos feminismos, están cerca del wahabismo islámico, directamente, porque el pelo como una condición política es algo propio de las facetas más extremas del Islam. Mirá de lo que estamos hablando, digamos, y todo con un discurso de liberación de la mujer, lo mismo que me atiendan ginecólogas mujeres, taxistas mujeres, todo eso en Arabia Saudita es ley. Y muchas mujeres están proponiendo eso como una forma de liberación. Y si el pelo es político, yo podría decir, claro, bueno, todo es político, por lo tanto, ¿por qué el pelo no? ¿Por qué cortárselo sería? Digo, los skinheads se lo rapan también. Por supuesto, es el chiste que hacíamos acá en casa, estamos... Y los hippies, por el contrario, asociaron el carácter político del pelo con llevarlo largo. ¿Qué sé yo? Con llevarlo largo. Vos sos muy joven, pero la canción es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. Miguel Cantilo, estoy haciendo una cita generacional, respondía a ese otro imaginario de politización del pelo. La revista de rock, acá en los años 70, se llamaba Pelo, y una de las prácticas represivas de la dictadura de Onganía, que fue muy dura, se deslució en su dureza por lo que pasó en la del 76, pero una de las cosas era la policía llevaba tijeras por la calle para cortarle el pelo largo a los jóvenes. Es decir, ¿queremos politizar el pelo? Discutamos la politización del pelo. Ahora, establecer necesariamente que raparse es emancipatorio, no, ahí ya el razonamiento no lo sigo. No, y además me parece que de nuevo, viste, que tiene en relación con lo que hablábamos antes, digamos, queremos una cosa homogénea, pero la palabra que utilizamos para implementar un grupo, o que para intentar implementar un grupo homogéneo, es diversidad. O sea, todo está asignado por las contradicciones, ¿viste? No todo, pero digamos, muchísimo está asignado por las contradicciones. ¿Cómo vas a operar en favor de la diversidad cancelando voces? Lo que pasa es una pregunta de una obviedad increíble. Obvio, lo que pasa es que creo que también ahí me parece que uno puede indagar cómo es que eso funciona. Y yo creo que funciona sobre esta base, producimos un otro que es perfectamente asimilable. Quiero decir, como el discurso de la diversidad existe, y forma parte del repertorio de lo políticamente correcto, el otro, entonces el mecanismo es constituir un otro asimilable al yo, quiero decir, asimilable al yo. O sea, un otro que es equivalente a mí, en cuyo lugar me puedo poner. Por lo tanto, no es un otro. Alguien que es radicalmente otro, marca una diferencia, digamos, constitutiva, consistente que no me puedo ni me quiero poner en su lugar, y no puede ni quiere ponerse en el mío, porque también yo soy un otro para él. Entonces la pregunta pasa a ser, ¿qué hacemos con los otros
que no responden al criterio amable de la diversidad, que insisto, la diversidad. ¿Qué sería la diversidad? La cultura gay. Para mí no es diversidad, no es un otro, no es un otro para mí. No me plantea el problema de la otredad y de la alteridad, porque es No. la cuestión, no sé, la xenofobia. Yo no soy peruano, boliviano, no son mi otro, no son un otro para mí, no lo son en absoluto. Entonces, sería tramposo de mi parte, o de parte del yo, digamos, decir, yo soy muy amplio, acepto al gay, porque ya la idea de aceptación, yo tampoco lo La tengo idea que de aceptación y aceptar. tolerancia como Claro, valores, ¿viste? Sí, claro, sí, sí. no los acepto porque no estoy en un comité de admisión. Y Sí. no plantean una otredad. Me parece que una parte de lo políticamente correcto es establecer el cupo de alteridades digeribles o el cupo de alteridades aceptables o asimilables para ejercer el gesto de la diversidad sin enfrentarse, sin resolver el problema de lo que no nos resulta verdaderamente otro. Lo cual implica también tocar nuestros límites. A la vez, Claro. ¿qué hacemos con lo otro? Una cosa sobre los artistas, porque me parece que también hay, en lo que vos marcabas antes del autor y las cancelaciones de autores, está también la fantasía moralista, claramente moralista, de la condición moralmente irreprochable de un artista. O sea, me parece que hay también una mitificación, una mistificación de la condición del artista, que es que si alguien hace una buena película o alguien escribe un buen libro, entonces no puede sino ser moralmente irreprochable. Como la historia del arte está plagada de contraejemplos, evidentemente el razonamiento es fácil de refutar, diríamos así, de manera fáctica, pero al mismo tiempo es interesante, digamos, como síntoma, porque efectivamente es una premisa moral, mejor dicho, es una premisa del moralismo, presuponer y asignar un carácter moral a todo creador, porque si no hicieran eso, no podrían sino poner, por lo menos someter a revisión, el carácter intrínsecamente superior de sus propios criterios morales. Sí. Yo también tengo lo mismo, quiero decir, no soy nietzscheano en ese sentido, no soy un relativista, no pretendo serlo, tengo mis criterios de lo que considero que está bien, tengo mis criterios de lo que me parece que está mal, tengo otredades, como dije, con las que no me suscitan sino espíritu de confrontación y de disputa. Por eso yo también decía, yo no voy detrás no estoy planteando no cancelar la otredad, convivir, integrarse, aceptar. Estoy diciendo... enfrentar, por supuesto, pero por Ahora, supuesto, si de ahí salen las mejores ideas, de los debates. Si no además de eso, yo creo que ahí hay un paso más también, que es, en relación a lo que vos bien caracterizabas como el gesto infantil de cancelé no existe más. Si consideramos que sería mejor una sociedad donde ciertos discursos no circulen, esto se ha estado discutiendo también en la Argentina estos días por distintas cuestiones. Bueno, la discusión es larguísima. Quiero decir, no lo estoy pensando solamente en términos de la riqueza de un debate, que igual me interesa muchísimo la riqueza de un debate. Estoy diciendo, si consideramos que determinados discursos, por ejemplo, los discursos de la xenofobia, son socialmente dañinos, ¿qué hacemos? ¿Cómo contrarrestamos eso? La cancelación me parece que es, en ese sentido, una ilusión de anulación que, además de todo lo que llevamos dicho en esta conversación, tiene otro problema, la ineficacia. Absoluta. De lo que se porque trata permite que sigan proliferando esas cosas de manera subterránea, y no les hace mella, y a veces hasta les hace propaganda, digamos, la refutación siempre es el camino cuando uno ve algo, pero digamos, se está perdiendo la idea de que refutar algo y discutirlo y salir a ponerle pecho es válido, digamos, en esta dialéctica de la tolerancia, la cancelación. Claro, es válido y es necesario. Sí. No solo es válido, es necesario, incluso con el propósito que supuestamente se busca, precisamente en función de aquello que efectivamente se procura. Entonces, porque además, ahí retomando lo que decías de las redes, también es cierto, la otra vez lo hablábamos con Sergio Wolf a partir del cine, pero es cierto que a partir de cosas que suceden en las redes, gobiernos y multinacionales, ambos, que a veces no tienen demasiada diferencia, empiezan a tomar medidas. Y esto nos llevaría
quizás, no sé cuándo tenemos que cortar la conversación, porque me doy cuenta de que podemos seguir mucho, pero a mí me parece preocupante que los consensos que se arman en redes sociales tengan la pregnancia suficiente en el poder, hablo del poder, por eso te digo, gobiernos multinacionales, digamos, todos los que generan trabajo, etcétera, de tener que responder con gestos para complacer estas movidas y políticas, digamos. Sí. Decíamos, bueno, no estamos en un totalitarismo, por suerte, y muy lejos de eso, a nivel mundial, no hablo específicamente de Argentina, porque este es un problema mundial o internacional, pero sí en la medida en que avanzan esos consensos dentro del mundo de las redes sociales y los medios, que ya son un conglomerado muy poderoso, se toman decisiones tanto a nivel político como a nivel cultural, claro, en políticas culturales, en tipos que tienen que editar libros o financiar películas, etcétera, y van retrayéndose por el temor al cancelamiento y a no ser su negocio, lo cual de alguna manera es legítimo, el mundo capitalista, pero es preocupante en ese sentido, porque después la cancelación va a ser digamos, después ya está siendo de arriba hacia abajo, claro. en un feedback con el que vive en las redes jodiendo con que cancelemos a tal o cual. A mí me parece bastante preocupante eso, y no sé si tenés alguna opinión en cuanto al rol que tiene que tener el Estado en cuanto a la corrección política, o que debería, o que sería deseable que tenga un Estado como el nuestro, en el que todavía tenemos, por suerte, educación pública, etcétera, un Estado, digamos, presente, con todas sus falencias, pero existe dentro de lo que es el campo cultural. ¿Vos tenés alguna idea de qué sería, de cuáles serían políticas correctas o buenas de parte del Estado para lidiar con este problema? Mirá, primero en relación a lo que decían las redes sociales, en eso estaba pensando cuando hace un rato digamos, te planteaba que Sí. pensabas en términos de un espacio de circulación pública de discursos y de circulación social de discursos, y no un lugar de prácticas de discurso personal, aunque Sí. también sea personal, Sí. aunque pueda ser privado en ciertas instancias, Sí. porque efectivamente circula socialmente y trae consecuencias sociales, efectivamente, a nivel Estado, o en las universidades, o en el sistema editorial, o en los festivales de cine. Entonces, me parece que es erróneo, Sí, y es también pensar que no ilusorio juega, pensarlo sí. como una práctica privada, Sí, que es puramente privado. Al mismo tiempo es raro, porque dice la palabra stalkear. Me stalkeaste. Yo no te stalkeé, es público. No te pinché el teléfono, como se decía antes. No te intervine en la línea a ver de qué hablas. Si yo lo vi, es porque es público. Te buscas en las redes. Bueno, si yo agarro el diario, si yo hago zapping en la tele y veo que estoy, y la verdad es que quiero ver qué dice, puta, están hablando, a ver, porque es público, porque es la tele, en el diario. Si yo estoy haciendo así en el diario, viendo si arregló Tevez, no arregló Tevez, pero por ahí hago así, si llego a ver mi cara, pero ¿cómo no voy a mirar a ver qué dice? Pero más bien, claro, sí. Es un espacio de circulación pública. Entonces, asignarle al te buscas, me stalkeás, es imaginar la escena donde algo privado está siendo invadido desde lo público. No, eso es público. Sí. Y es lo primero que hay que considerar para advertir que precisamente la lógica de la cancelación produce este desplazamiento. Claro. Yo te cancelo, si me peleo con una amiga, la borro yo no tengo métodos cibernéticos muy avanzados, pero yo tengo esta agenda. Si yo de año en año quito a alguien de mi agenda, bueno, sí, es una cancelación, esa persona, si la quiero llamar, yo no tengo más el teléfono. Eso es privado. Cuando esto pasa a ser una lógica de las redes, se produce ese desplazamiento que vos misma estás planteando, empieza a tener resonancia a nivel de criterios sociales, porque ya es un espacio de circulación social. No es privado, no es personal, aunque yo creo que hay una cosa tramposa, que como cada cual lo hace de su telefonito, a la noche, en la casa, solo, el entorno de privacidad. Sí, piensa, y en chancletas piensa que es algo privado. Exacto, lo haces adentro de la cama, tapado hasta arriba, más íntimo que eso no hay, pero no es privado, porque eso después circula públicamente. Si yo lo puedo ver, es que circula públicamente, porque no me estoy metiendo en el teléfono de nadie. Entonces, se abre la cuestión que vos planteás, define políticas culturales en las instituciones o en el Estado, porque eso cobra un carácter público. Mi criterio, yo diría,
Sí. Hay un límite, pero yo te diría está dispuesto en el sistema legal, no estamos descubriendo nada. En el sistema legal sí hay una restricción, y a mí esa restricción me parece razonable. Las palabras no son inocuas, por suerte, dado que me dedico a la literatura, prefiero pensar que las palabras no son inocuas, lo que tiene efectos en la realidad, lo que se dice, el lenguaje tiene efectos en la realidad, y ahí donde cierto tipo de discursos introducen una posibilidad certera de inducir, de motivar formas de agresión o de discriminación, eso hay que pararlo. Eso no es cancelación. Eso no es cancelación. Me parece que los sistemas legales de los distintos países lo contemplan razonablemente. Insisto, Bien. lo que llamamos performatividad, ni siquiera sería performatividad. Los discursos que tienen el poder de promover acciones y que traen consecuencias y que pueden traer consecuencias inmediatas en el accionar. Entonces, un discurso que induce a la violencia discriminatoria ya no nos plantea el mismo campo de problemas de lo políticamente correcto que estuvimos hablando hasta ahora. Si alguien pone en circulación en la sociedad, en los medios o donde sea, un discurso que en la posibilidad, en el poder que las palabras tienen de producir efectos, puede llegar a desencadenar formas de hostigamiento por razones de género, de étnicos, religiosos, digamos, y puede producir concretamente como efecto sobre el espacio de la sociedad un ejercicio de violencia, de hostigamiento, de discriminación, sobre eso hay que intervenir. Y el Estado interviene, dado que el sistema legal eso lo contempla. Entonces, si efectivamente vos activás una campaña de discriminación contra inmigrantes de tal lado, digamos, y estás concretamente ejerciendo un modo de la discriminación, efectivamente está contemplado restringir un tipo de discurso que no hace sino exacerbar la violencia en la sociedad, estimularla o impulsarla, las formas de violencia y de discriminación. Pero ahí también está la trampa, nos ponen una trampa esto de la corrección política y demás, porque justamente si el espíritu cancelatorio va por todo, lo que realmente necesita una regulación, una sanción, cae en la misma jerarquía que aquello que, digamos, lo mismo sucede cuando se argumenta con lenguaje complicado, que pasa mucho, digamos, en ciertos académicos por ahí, que con un lenguaje muy complicado, lleno de citas, refrendan una cosa autoritaria, pero la floritura con las que se recubre eso hacen parecer lo serio o menos pueril o infantil de lo que es. Ese es un ejercicio que se está haciendo mucho, yo lo veo bastante y me da un poco de miedo. Sí, porque además lo políticamente correcto en las universidades, bueno, en Estados Unidos eso ya sabemos que ha avanzado muchísimo. Están muy complicados con eso, sí. Entonces, efectivamente, admite ser pronunciado con un discurso de aparente sofisticación, lo cual no hace más que aumentar la necesidad de discutirlo. Respecto de la generalización, claro, está el riesgo de todas las generalizaciones, porque efectivamente, si se trata de todos los discursos, en ese efecto aplastante, los que verdaderamente plantean un problema sobre el espacio social quedan subsumidos en una cantidad de recelos o instancias donde sí cabría, digamos, admitir la otredad y dar la discusión. Sí, yo creo que hay algo, digamos, no debe ser nuevo, claro, nada de tan nuevo como lo podemos suponer, pero hay algo, ¿no? Una cierta tendencia que quizás se haya subrayado, que es, si a toda forma de avance inadecuado, o incluso avance brusco, e incluso avance violento en una escena de seducción, de avance indebido, podemos discutir en qué consistiría lo indebido, pero supongamos que estamos de acuerdo. Hay un avance claramente indebido, del orden de la intromisión y aún de la agresión. Si a todas las formas le llamamos violación, estamos en un problema. Porque y con esto no es un problema de ranking de gravedades, ni de disculpar, disminuir, ni atemperar hechos que tienen su gravedad. Es un problema de discernimiento conceptual de aquello que estamos queriendo combatir. Porque lejos de concederle gravedad a todas las instancias, empezamos a producir el efecto contrario. Debilitamos la gravedad mayúscula de la violación. Sí, para discutir si un hombre de 30 años
puede o no ponerse de novio con una mujer de 17, usamos la palabra pedofilia. Si usamos la palabra pedofilia para dar esta discusión, para darla, no estoy ahora diciendo qué opino yo de esa situación. No, absolutamente. Estoy diciendo, la escena es esta, un hombre de 30, el debate sería este, un hombre de 30, una mujer de 17. Se enamoran, quieren armar una pareja. Hay que discutir esa cuestión, no estoy tomando postura al respecto. Pero esta sería la discusión. Si esa discusión la llamamos pedofilia, estamos cometiendo un error que, entre otras consecuencias preocupantes, trae el de disminuir la gravedad aberrante de la pedofilia, de meterte con un niño o con una niña. Entonces, hay algo con estas categorías usadas de un modo, pues mira la palabra que me sale, indiscriminado, que otra vez no es simplemente el problema de una precisión conceptual. Se vuelven perjudiciales. Neutralizan problemas graves y sacan de discusión problemas graves que no están resueltos. Con el racismo de Estados Unidos, del que tanto se habla en los últimos días, digamos, yo no, por lo menos no tengo registro, y me tomé el trabajo también de haberlo leído en inglés, que alguien diga, che viejo, ¿por qué en las películas norteamericanas nunca una superestrella negra con una superestrella blanca pueden, por ejemplo, formar pareja? ¿Por qué una comedia romántica, estándar, pochoclo, etcétera, siempre? Ese tema no se discute, digamos. Se tienen que arrodillar los blancos, se habla de supremacía blanca, etcétera, etcétera, pero el negocio termina sin discutirse, y la discriminación, que todos sabemos que existe en Estados Unidos, no está llegando a una discusión real sobre lo que pasa, y mucho menos con los sectores, con los feminismos también pasa bastante, digamos, están los feminismos de élite, que discuten sobre cuestiones que tienen que ver con el acceso al poder financiero, el acceso al poder en general, los cupos dentro del poder, etcétera, que siempre dejan, más en un lugar como Argentina, una gran cantidad de mujeres pobres, dejan de lado a esas mujeres, digamos, siguen sin estar representadas las que están más jodidas. Pero bueno, creo que esto es lo que signa todas estas dinámicas, ¿no? Son como, en realidad lo que termina siendo cancelado es el eslabón más débil de la cadena, ¿viste? No, y al mismo tiempo no se llega nunca al fondo de la cuestión, sí. Es que el problema me parece que sigue siendo el mismo, que es que en definitiva no se termina de dar una discusión. No. Dar la discusión, de tal manera... No, como una puesta en escena, ¿no? De la discusión. Otra palabra muy utilizada, es que hay una puesta en escena. Una palabra muy utilizada iba a decir deconstrucción. Sí. La deconstrucción es lo contrario de la cancelación. Es lo contrario. La deconstrucción requiere una desarticulación cuya condición es poder dar cuenta de la lógica de aquello que estás queriendo deconstruir, entender su dinámica, su fundamento, y de algún modo saber cómo funciona para poder hacer que deje de funcionar. Claro. De eso se trata, ahí donde aparecen expresiones o manifestaciones con las que podemos no estar de acuerdo. Cuando no estamos de acuerdo, a eso me refería con, digamos, discutir sería como un resumen de esto, pero en realidad es discutir, es confrontar y es desarticular la posición que consideramos que puede ser perniciosa o ideológicamente cuestionable. Efectivamente, avanzar sobre esa refutación que es una desarticulación. Si solamente lo cancelas, efectivamente el problema es que lo dejas intacto. Queda exactamente, intacto, cristalizado. Se cuida sí, sí. Entonces, absoluto. Sí. Afrodescendiente, pero no le sacás la rodilla de la nuca. No. Y aunque parezca paradójico, yo creo que en realidad una cosa está conectada con la otra en el fondo. No es que, a pesar de que ya dijimos que no hay que decir negro, sino afrodescendiente, ¿cómo puede ser? Yo creo que es al revés. Yo creo que es al revés. Sí. El cuidado absolutamente deja el problema de fondo intacto. El problema de fondo deja el problema de fondo intacto y hace como una puesta en escena, y en realidad es un nuevo señalamiento, porque siempre está señalando, digamos, en este caso de los negros es muy concreto eso. No hay que dejar de señalarlos. Cambiamos el nombre, pero siempre los estamos señalando, mantenerlos ahí, ¿viste? Eso me sorprende mucho que no se discuta desde otro lugar, y creo que no se discute desde otro lugar justamente por esta esta cosa, digamos, censuradora que lo sobrevuela todo, ¿no? Creo que hay gente que tiene miedo de salir a discutirlo así. Vos te llamás Gianpaolo, yo me llamo Coan, pero a mí no me dicen asio-descendiente. Y a vos no te dicen europeo descendiente. No soy ítalo-argentina. ¿Por qué? Quiero ser ítalo-argentina. Al que viene, al que inmigra y tiene las dos nacionalidades,
identidades, digamos, ahí sí, porque, digamos, en la escena del inmigrante, el que participaba de las conversaciones, sí, sobre los descendientes no, sobre los descendientes no, pero a los negros sí, pero no le decimos negro, no lo decimos negro. Pero como bien decís, lo está señalando igual, entonces ponerlo, el régimen de lo políticamente correcto para cancelar la palabra, deja intacto el fondo del problema, que es, a ese lo señalo como descendiente, es decir, como foráneo. Yo ya no. A mi abuela, a mi bisabuelo sí le decían el ruso, y a tu bisabuelo le decían ítalo-argentino. Ahora nosotros no. Ellos, en cambio, sí son descendientes. Exactamente. Entonces, me parece, insisto, que el problema es que el núcleo del conflicto queda intacto. Por eso sigue pasando lo que sigue pasando. Sí. Sí, y por eso no cambian las cosas, digamos, hay como una sensación de que cambian las cosas porque discursivamente hay palabras nuevas como cancelar, y la corrección política pasa por un lugar distinto que el otro, pero nada cambia esencialmente o en los términos en los que se pretende que cambie. También se habla de revolución, ¿viste? Bueno. De las palabras, para usar palabras, creo que tenemos que... ¿Vos estarías dispuesto a que charlemos de nuevo en un tiempo? Sí. Claro, que hagamos una parte 2 de esta entrevista, porque sé que tenemos como un tiempo límite, como en la televisión. Hago lo que me dicen. ¿Estarías dispuesto? Yo te comprometo públicamente, es muy sucio lo que estoy haciendo. No, pero si públicamente tuviese motivos para decir que no, diría que no públicamente. No es que digo sí, que, lo sé, eso es lo que me gusta. Obviamente, cuando quieras. Bueno, qué gusto. Sí. Qué gusto, Martín, te lo agradezco un montón. No sé cómo termina esto, calculo que nuestros patrocinadores nos cortarán. No sé, porque en algún momento me apareció un cartel que decía, bueno, cállense. Pero fue un gustazo. La verdad que queda mucho igual. Nosotros seguimos igual. Queda mucho por discutir con esto. A mí creo que es un buen momento para porque nos quedó una cosa, mira, nos vamos a pasar un minuto quizás. Sí. Porque en el fondo no es televisión. No. Vos nombraste a Woody Allen, o nombramos a Polanski. Si no estamos hablando de sus vidas, yo no soy, no integro el Consejo Rabínico, no integro el Vaticano, yo no soy autoridad de las vidas, y llegado el caso, si hubo delito, que actúe la ley. Sí. Si en sus obras hay algo, digamos, porque lo que tiene de bueno llegado el caso, esto que estamos diciendo, frente a la simplificación de lo políticamente correcto, la complejidad de las representaciones artísticas tocan a la complejidad que tienen los fenómenos sociales. O dicho al revés, una instancia muy adecuada para indagar y discutir la complejidad de los hechos sociales son las obras de arte, dado que tienen también una complejidad de composición y de representación muy propicia. Entonces, llegado el caso, en vez de cancelar Lolita, leámoslo y discutamos. Sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo funciona eso? Sí, absolutamente. Sí. Gracias, Martín. Gracias a vos y seguimos cuando quieras. Sí, te mando un beso grande y ya estás comprometido frente a todos, ¿eh? Bueno, besote. Que estés bien.